bon dia a tothom, bienvenidos, benvinguts. Hace alrededor de una semana y media, trataba con mis alumnos de inglés un tema, el tema número 4, si no me equivoco, un tema que tiene que ver con el cerebro. Y concretamente estuvimos hablando sobre el fenómeno de los sueños. Y yo lancé una pregunta a mis alumnos, que es: ¿cuál es alguno de los sueños más recurrentes que tienes? ¿Cuáles son algunos de los sueños que más tienes cuando duermes? Y fuimos capaces de consensuar que uno de los sueños más comunes que tenemos es cuando nos topamos con nuestros límites. Es cuando nos damos cuenta de que somos limitados y de que carecemos de las habilidades que nos gustaría tener para llevar a cabo ciertos actos. Por ejemplo, no sé si os ha pasado, pero yo muchas veces he soñado que queriendo correr, mis piernas no tiran. No sé si os ha pasado. Jugando al fútbol con mis amigos, algo que me gusta hacer, mis piernas no me funcionaban y no podía correr. Me topaba una y otra vez con mis propios límites. Al preparar este sermón sobre la Eucaristía, me he topado con un límite mucho más significativo en nuestra experiencia humana, que es el límite del lenguaje. El límite del lenguaje. Muchas veces cuando nos encontramos con la belleza nos causa tanta impresión que somos incapaces de describirla. Y es por eso que muchas veces el silencio y la contemplación es la respuesta más adecuada para hacer justicia a aquello que tenemos delante, ¿verdad? Cuando nos enamoramos, solemos expresar lo mucho que amamos a la otra persona, pero muchas veces el gesto de amor más sincero, más genuino, es la contemplación. Es estar delante de la persona que quieres y con tu silencio transmitirle lo mucho que le quieres. Con la Eucaristía me ha pasado algo totalmente idéntico a esta experiencia del límite de la que os estoy hablando. Quiero sencillamente deciros que mi sermón no hará justicia a la belleza ni al misterio de lo que significa participar del cuerpo y de la sangre de Jesús. Y por eso justamente el propósito que me he propuesto el día de hoy es que al encontraros y al recibir el cuerpo y la sangre de Jesús, el silencio y la reverencia sea vuestra respuesta y sea vuestra actitud para con el cuerpo y la sangre de Jesús. Para ello voy a explicaros, o voy a intentar explicar en qué consiste este misterio, pero que sepáis, espero que sepáis, que la respuesta más adecuada es sencillamente el amor e incluso el silencio hacia este gran misterio. Como sabréis, muchos de vosotros nos hemos embarcado en esta serie del Anglicanismo 101, de los fundamentos más básicos de lo que constituye la Iglesia anglicana. Hemos hablado sobre la esencia de este catolicismo reformado, hemos hablado sobre la estructura, la naturaleza de la jerarquía que vertebra la Iglesia anglicana, pero hoy vamos a tratar el sacramento más importante, no tan solo de la Iglesia anglicana, sino de la Iglesia, de la cristiandad, a lo largo y ancho de toda su historia. A lo largo y ancho de toda su historia. En esta cuestión no hay debate. El sacramento más importante
el sacramento en el que la presencia de Cristo se hace más presente es la Eucaristía. Pero primero, desentrañemos un poco el significado de este término sacramento. Puede ser que hayas llegado aquí y no conozcas el significado de este término, sacramento. ¿Qué significa esto de los sacramentos? En latín, la palabra sacramentum sencillamente significa misterio. Concretamente, se sacraliza un instrumento. Se sacraliza un instrumento que, haciéndose sagrado, nos comunica la gracia de Dios. Dios se sirve de un instrumento, de un medio material, para comunicarle a su pueblo su gracia. Es decir, que el sacramento es un medio visible de una realidad invisible que se nos comunica y que nos transforma. Un ejemplo muy claro, el bautismo. El bautismo, este sacramento, es un instrumento a través del cual Dios, utilizando el agua, nos lava, nos purifica y nos comunica su gracia. En la Iglesia, el bautismo se utiliza para ser lavados, como nos dice Primera de Pedro 3 o Hechos 2. Un sacramento que nos comunica la gracia de Dios y que por medio de él somos hechos hijos de Dios y formamos parte de su gran familia. Otro sacramento, a pesar de que no existe unanimidad a día de hoy acerca de si esto constituye o no un sacramento, pero algunas tradiciones como la católica, la ortodoxa, sí afirman que es un sacramento, es el matrimonio. Pensad en lo bonito que es decir que el matrimonio es un sacramento, un signo visible, la unión física de dos personas hechas una sola carne y que en medio de ellos more y habite y se transmita el amor de Dios. Una unión que refleja, que irradia a su alrededor el amor de Dios. Un signo visible de una realidad que es invisible. Es por eso que cuando nos enamoramos, cuando conocemos ese amor romántico, es casi como esa experiencia nos lleva a la presencia de una chispa divina. Y es por eso que muchos dirán que el amor romántico es divino. Aunque lo digan de forma coloquial, bíblicamente es así. Cuando Pablo exhorta a que los maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia, nos está diciendo que este signo visible refleja un amor invisible, que es el amor de Cristo. Entonces, la Iglesia recibe por parte de Cristo una serie de sacramentos para que la gracia nos sea comunicada y transmitida y que nos transforme. Sin embargo, por muy poético, por muy cinemático que sea el amor romántico no es el sacramento más importante. Os preguntaréis, ¿por qué? Si el amor romántico es tan bonito, es tan conmovedor, es tan emocionante. Sin embargo, no es el sacramento más importante. En el matrimonio, los esposos, y esto evidentemente no lo digo por experiencia personal, pero sí que tengo un gran ejemplo en casa. Los esposos participan del amor de Cristo. En el bautismo, por ejemplo, los bautizados reciben el perdón de Dios y participan de la victoria de Cristo sobre el pecado. Si lo pensáis en el Génesis, las aguas que cubrían la faz de la tierra representan en la cosmovisión judía el caos, el desorden, el pecado. Cuando Cristo se erige por encima del agua, está venciendo ese caos que hay en tu vida y vence el pecado. En el bautismo, por lo tanto, participamos de esa victoria, pero no participamos de Cristo en sí. Y esa es la gran diferencia. En la Eucaristía, Cristo entero, el propio Cristo, no tan solo su fuerza, no tan solo su virtud,
sino que Cristo mismo se nos vierte y se nos ofrece. Cristo en su persona se nos está ofreciendo. Esa es la gran diferencia entre la Eucaristía y los demás sacramentos. Sin embargo, es muy probable que si me estés escuchando, te hagas la misma pregunta que se hicieron los oyentes de Juan capítulo 6. Sebastián, Jesús, yo lo admito, es una gran persona, es un gran maestro, un gran pensador, un gran modelo de vida. Yo estoy dispuesto incluso a escucharle cuando me convenga. Estoy incluso dispuesto a aceptar que fue el más sabio, pero no me digas que tengo que comer su cuerpo y beber su sangre. Esto es sencillamente una barbarie. ¿Cómo me puedes decir que tengo que participar de su cuerpo y de su sangre? Esto de hecho es asqueroso. Esto es asqueroso. ¿Sabéis que los primeros cristianos fueron acusados de canibalismo? ¿Lo sabíais? En el Imperio Romano se les acusaba de canibalismo porque precisamente se tomaron en serio este mandamiento de Cristo, de que hay que comer su cuerpo y beber su sangre. Pero la pregunta sigue en pie, ¿por qué? No es suficiente con meramente seguirlo, escucharle, obedecerle. Pues precisamente si le queremos obedecer, hay que recibir su cuerpo y recibir su sangre. ¿Por qué? Como decía Mourinho, ¿por qué? ¿Por qué hay que hacer esto? Pues bien, quiero que meditemos en esto. En Juan 6, capítulo 6, versículo 56, Cristo, como hemos leído, dice lo siguiente: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Repito, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Hermanos, hermanas, en este versículo se condensa, a mi modo de ver, el propósito fundamental del Hijo de Dios. El propósito fundamental del Hijo de Dios es, tal como dice Juan en su prólogo, hacer morada, poner su morada entre nosotros. ¿Qué significa esto? Convivir con nosotros. El deseo más profundo, el anhelo más importante de Dios es tener una relación con nosotros, es convivir con nosotros, es poner su presencia en medio de su pueblo. Si el gran deseo de Dios es convivir entre nosotros, es poner su morada entre nosotros, Cristo encarna la Eucaristía es el clímax, es el cumplimiento más visible del deseo de Dios de permanecer en nosotros. Dios se encarna en Jesús para que more entre los humanos y Cristo habita en la Eucaristía para que permanezca en nosotros. La Eucaristía no es otra cosa que el cumplimiento visible del amor invisible de Dios, un sacramento. El gran anhelo, y lo repito porque es que no se puede repetir esto demasiadas veces, el gran anhelo de Dios para con el hombre es intimar con Él. No es solo encontrarse con Él, es intimar con Él, es tener una relación íntima con Él, es permanecer dentro de Él. Esa es la gran diferencia entre Jesús y un maestro, un filósofo, un revolucionario. Un revolucionario permanece en la humanidad de forma simbólica. Nosotros somos los herederos culturales quizás de Gandhi, por ejemplo, que dejó un legado simbólico, un legado cultural en nuestra cultura, pero Gandhi no permanece en nuestro cuerpo. Gandhi no quiere poner su morada en nuestros corazones. Cristo sí. Esa es la gran diferencia.
Y debemos entender esto porque ese es el gran reto del cristiano. El gran reto del cristiano no es ser buena persona, no es ser el mejor en tu trabajo. El gran reto del cristiano es hacer o vivir según las palabras de Pablo en Gálatas 2 cuando dice, ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Es decir, Cristo quien permanece en mí. Cristo quien permanece en mí. ¿Y cómo permanece Cristo en ti? ¿Cómo participar de la vida de Cristo? Si no comes de la carne del Hijo del Hombre y si no bebes su sangre, no tienes vida en ti. No son mis palabras, son las palabras de Cristo. Si le quieres obedecer, participa de la Eucaristía. Participa de la Eucaristía. Porque en la Eucaristía vemos la lógica del Dios cristiano encarnada. Dios se hace lo más pequeño posible para que tú tengas acceso a Él. Por eso digo que el lenguaje no hará nunca justicia al gran amor que vemos en la Eucaristía. Dios, el creador del cosmos entero, haciéndose pequeño para que Él permanezca en ti. Por todo esto que estoy comentando, la Eucaristía es el momento más estelar de los domingos. Yo no sé si eres como yo. Yo muchas veces siento la tentación de creer que la música es lo más importante. La música, eso que nos conmueve, nos emociona, nos entusiasma, es lo más importante del domingo. Pues no. La predicación, muchas veces sentimos la tentación de pensar que es lo más importante del domingo. Pues no. No. Quiero que meditemos un momento en un pasaje bíblico del Evangelio de Lucas que nos sugiere que por muy poderosa que sea la predicación de la palabra de Dios en última instancia nos apunta hacia la Eucaristía. Meditemos en Lucas 24, en el famoso camino a Emaús que emprenden dos de los discípulos de Cristo. Cuando Jesús muere en la cruz y es resucitado, sucede algo muy curioso en los discípulos de Cristo, que es que no le reconocen, ¿verdad? No le reconocen. Y entonces estos dos discípulos se alejan de Jerusalén, ¿verdad? Y van hacia Emaús. Ahora, hay que entender el simbolismo que hay en este pasaje. Cuando digo simbolismo, no digo que esto no sucedió, pero que apunta a una realidad que nos afecta a todos de una forma simbólica. ¿Qué significa que estos dos discípulos se alejaran de Jerusalén y se fueran hacia otro lugar? Pues bien, lo que significa es sencillamente que se alejaban del centro de gravedad, del centro de gravedad de sus vidas y se alejaban de Él. El centro de gravedad no es otra cosa que el escenario en el cual Dios quiere que tú actúes. En el Evangelio de Lucas, ese escenario es Jerusalén, ¿verdad? Jesús predica en Jerusalén, ¿verdad? La primera iglesia se forma en Jerusalén, es el centro de gravedad. Ahora, muchas veces nos sucede que nosotros sentimos la tentación de alejarnos de nuestra Jerusalén. Puede ser que Jerusalén sea tu trabajo, sea tu escuela, sea tu grupo de amigos, sea cual sea, cada uno de nosotros tiene un centro de gravedad donde Dios quiere que actuemos. Pero si sois como yo, nos alejamos de Él. Sentimos o bien miedo, desconfianza, nos sentimos indignos incluso de habitar en nuestro Jerusalén y nos alejamos. Y nos vamos hacia Emaús. Y ahí es cuando Jesús sale a nuestro encuentro y nos redirige. Tal como leemos en Lucas 24, que estos dos discípulos, hablando con Jesús, le dicen, ¿no te has enterado que este tal Jesús murió, tal, no sé qué? Pensábamos que era el Mesías, pero es que resulta que el Imperio Romano tenía más poder que él. Jesús, ¿qué hace con la Biblia? Les predica, de alguna forma, ¿no? Y es una predicación
cristocéntrica porque Él les hace ver que toda escritura apunta hacia Él, ¿verdad? No sé si recordáis este pasaje, pero en este pasaje leemos que Jesús les dice: ¡qué necios que sois! ¿No sabíais que el Hijo del Hombre tenía que padecer y entrar en su gloria? Es decir, que la predicación debe guiarnos hacia Cristo, debe apuntar hacia Cristo, debe ser cristocéntrica. Pero esa no es la culminación. ¿Cuál es el culmen? ¿Cuál es el culmen? ¿Cuál es la cúspide? ¿Cuál es el clímax de ese encuentro de los discípulos con Cristo? ¿Cuál es? Os lo pregunto. Osberto, seguro que me sabes responder. Compartiendo el pan, exacto. Hay un detalle interesantísimo, profundo, misterioso de este pasaje, que es que los discípulos, como os he dicho, no reconocen a Cristo, ¿verdad? Pero empiezan a entender un poco de qué va la cosa a medida que Cristo les va predicando. Cuando Cristo se aleja, dicen: ¿no ardían nuestros corazones cuando nos enseñaba? Es decir, que poco a poco la predicación debe prepararnos, debe ser una pedagogía, una forma de entrenar nuestros corazones para finalmente toparnos y encontrarnos y recibir a Cristo, ¿verdad? Pero es justamente cuando Cristo parte el pan que finalmente sus ojos son desvelados, ¿verdad? Es por eso que a lo largo y ancho de la historia de la cristiandad, toda la misa, todo el culto debe guiarnos hacia ese clímax, que es el encuentro del pueblo de Dios con su Hijo amado en la Eucaristía. Y ahora quiero llegar a la parte final de este sermón, que es la parte más práctica. Puede ser que la gran objeción que me puedas plantear a mí es que todo esto es muy abstracto, Sebastián. ¿Cómo puede ser que esto tenga alguna repercusión en mi vida cristiana? Esto de que Cristo se entregue a nosotros en la Eucaristía. ¿Esto cómo me afecta a mí como cristiano? Pues la respuesta se encuentra en el mismo pasaje de Lucas 24. Se encuentra en el mismo pasaje y de hecho ya os he dado alguna pista. Os he dicho que los discípulos reconocen a Cristo cuando Cristo parte el pan, ¿verdad? ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué? O sea, si le tenían delante físicamente, no le reconocían, pero luego le reconocen cuando parte el pan. ¿Esto qué carajo significa? ¿Qué carajo significa? Pues el significado es sencillo, profundo, pero sencillo. El amor de Cristo se hace presente cuando Cristo se entrega por nosotros, ¿verdad? Esa es la seña de identidad, ese es el rasgo constitutivo de Cristo. El amor de Dios hecho carne en Cristo cuando se entrega por nosotros. La Eucaristía reproduce esa dinámica. Cristo entregando su cuerpo, vertiendo su sangre por amor a los hombres. Y es por eso que los discípulos reconocen a Cristo en la Eucaristía, porque la Eucaristía, lo repito, reproduce la misma dinámica del sacrificio de Cristo en la cruz, Cristo entregándose por nosotros. Entonces, es por eso que nosotros venimos aquí los domingos. No venimos para escuchar al pastor Steve, aunque en parte sí. No me malinterpretéis. Venimos, sí, para escucharle. Venimos para que la música nos enfervorice. Sí, por supuesto. Pero venimos sobre todo para reconocer a Cristo y tener intimidad con Él para que Él permanezca en nosotros. Ahora, la parte práctica que os he prometido que llegaría a ella. ¿Cuál es? Lo vemos, como he dicho, en Lucas 24. Cuando los discípulos reconocen a Cristo, ¿dónde van? Eso es. Los discípulos vuelven a Jerusalén, vuelven a su centro de gravedad. Y como he dicho, el simbolismo aquí es muy claro. Vuelven allá donde Dios les encomienda su misión.
Cuando nosotros recibimos a Cristo, Cristo nos envía de nuevo a nuestro centro de gravedad, a nuestro escenario. Decía Shakespeare que la vida es un escenario y somos actores. ¿Cuál es tu escenario? ¿Cuál es? Sea cual sea, cuando reconozcas a Cristo, la misión práctica de tu vida como cristiano es la siguiente: entregarte tú también en tu Jerusalén. Pablo nos dice en Romanos 12 lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Aquí está la parte práctica que os he prometido, para que luego no se me acuse de ser tan abstracto, aunque yo soy el primero en acusarme de ello. Repito, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué hace la Eucaristía? La Eucaristía es un encuentro íntimo con Cristo, pero a la vez nos convierte un pelín más en alguien que se asemeja a Cristo. Como dice Pablo, ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Ese mismo amor, ese mismo propósito de darse para los hombres en Cristo debe permear nuestra vida entera, de tal modo que nosotros también nos ofrezcamos como sacrificio para los demás en nuestro Jerusalén. En otra palabra, amar. Dicho de otro modo, amar. Es decir, la Eucaristía debe permearnos de tal modo que nosotros también deseemos y nos empeñemos en ofrecernos como sacrificio vivo para aquellos que habitan en nuestro Jerusalén. Y como he dicho, esto puede materializarse de muchas formas. Puede ser que tengas un compañero en el trabajo que odies, que te caiga fatal, alguien que te desquicie. Pues bien, el pueblo de Dios que pecó y que ofendió a Dios también seguramente era un pueblo que a nosotros no nos hubiese caído bien, pero Cristo se entrega igualmente a él, amándole. Pues bien, nosotros debemos reproducir esa misma dinámica, reproducir ese mismo amor en nuestros contextos. Y es por eso que esto se puede llamar misa, porque en latín misa no es otra cosa que misión. Cuando participamos de la Eucaristía, Cristo nos recuerda nuestra misión. Cuando somos despedidos, se supone que debemos volver a nuestro lugar de misión. Pero la gran diferencia es que volvemos a nuestro lugar de misión, a nuestro Jerusalén, no siendo nosotros quien vivimos, sino Cristo viviendo en nosotros y Cristo actuando y obrando a través de nosotros en nuestro Jerusalén. De tal forma que no somos nosotros quienes vivimos, sino Cristo quien vive en nosotros, actuando, obrando, amando a través de nosotros. Como he dicho al principio, el lenguaje nunca hará justicia al gran misterio de este sacramento, porque justamente es un misterio, es un sacramento. En latín, como os he dicho, significa misterio. Espero que con esto que os haya compartido entendáis que lo único que debemos y podemos hacer es sencillamente aguardar y desear que llegue el momento de participar del cuerpo y de la sangre de Cristo. Nada más, nada más. Quiero ser sincero con vosotros también. A lo largo de la cristiandad ha habido mucho debate en torno a si Cristo se hace realmente presente en la Eucaristía y si se hace realmente presente en la Eucaristía, cómo exactamente funciona eso. No os voy a mentir, ha habido mucho debate, ha habido mucho caos. Ha habido mucho caos porque la gente se tomaba y se toma muy en serio esto de la Eucaristía. Y no digo que no sea necesario estudiar este misterio, pero por encima del debate, por encima
de los detalles técnicos de lo que significa la Eucaristía, lo que debe primar, lo que debe permanecer es el amor hacia la Eucaristía, es la reverencia hacia la Eucaristía, es el deseo de recibir a Cristo en nosotros y que Él permanezca en nuestros corazones. Gracias.